Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Les ofrezco una disculpa porque no pude conectarme en la mañana debido a cuestiones de trabajo. No me notificaron de último momento una audiencia y por eso no pude conectarme durante la mañana. Sin embargo, pues espero que esta circunstancia no sea recurrente y pues podamos llevar nuestra clase en el horario habitual. Dicho esto, el día de hoy vamos a ver el tema de los procedimientos aduaneros. En una clase anterior ya habíamos visto los diferentes tipos de aduanas. Ya habíamos visto que dependiendo del país existen diferentes tipos de aduanas. Ya vimos que las aduanas son instituciones que sirven para regular la entrada y la salida de productos dentro de un territorio. Obviamente esto aplica cuando hablamos de un comercio internacional. Entonces, todas estas aduanas son las instituciones que regulan estas relaciones comerciales entre los distintos países. También vimos cómo estas instituciones de la aduana se modifican o cambian dependiendo del lugar en donde se lleve a cabo la relación internacional de comercio o también dependiendo de quienes participan en esa relación comercial. Veíamos que en el caso específicamente de México, existía una facilidad o lo que se buscaba era facilitar las relaciones comerciales, sobre todo con países como Estados Unidos y como Canadá, a través de distintos tratados comerciales. Veíamos también cómo, pues precisamente Canadá y Estados Unidos también tenían esta facilidad con México, dándole también una importancia a la seguridad, es decir, le dan una importancia a las mercancías que puedan entrar o salir a su país. Esto es objeto de regulación también de las aduanas en estos países, pero siempre buscan facilitar el comercio al menos entre México, Canadá y Estados Unidos a través de los distintos tratados comerciales. También veíamos cómo hay otras aduanas, por ejemplo, en la Unión Europea, en donde no existe ningún tipo de restricción o bueno, más bien no existe ningún tipo de impuesto entre los países que forman parte de la Unión Europea. Decíamos que hay limitantes en cuanto a la seguridad, porque sí se regulan qué mercancías pueden entrar y qué mercancías no, pero en realidad hay una facilidad de comercio entre todos los países que forman parte de la Unión Europea y precisamente pasa lo mismo hablando ya de la Organización de los Países Asiáticos. Decíamos que también hablando de estos países, hay una organización en Asia en donde hay una mayor facilidad para que los países que forman parte de esta aduana o de estas instituciones aduaneras, pues puedan tener una relación comercial más fácil entre ellas. Existen menos restricciones entre estos grupos y estos grupos se forman a través de tratados internacionales en materia de comercio. Bueno, esto es nada más un pequeño resumen, un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior. Sin embargo, pues en esta clase vamos a ver ya, o nos vamos a enfocar ya un poquito más en los procedimientos aduaneros. Ya vimos qué son las aduanas, ya vimos los tipos de aduanas que existen dependiendo del territorio, dependiendo de las personas que participan, más bien dependiendo de los países que participan en la relación comercial, pero ahora vamos a ver los procedimientos que se llevan a cabo dentro de estas instituciones. Eh, Antes de comenzar, nada más denme un segundo para compartir pantalla y comenzamos con la clase. Ok, creo que ya tienen a la vista las diapositivas, la diapositiva del día de hoy. Como les adelantaban, nuestro tema es la introducción, o bueno, más bien los procedimientos aduaneros. Vamos a comenzar como todas las clases con una pequeña introducción.
Después vamos a ver los tipos de procedimientos aduaneros, también hay tipos de estos, vamos a ver la documentación eh, que se, que se necesita y que es relevante en este tipo de procedimientos. También vamos a ver los procedimientos de inspección y de verificación, que esto tiene relevancia precisamente en la seguridad que existe en estos diferentes, en estas instituciones aduaneras. Vamos a ver también las tarifas y los aranceles y vamos a ver sanciones y multas por el incumplimiento aduanero. Y pues al final vamos a cerrar como todas las clases con una pequeña conclusión. Para comenzar, como en todas las clases, vamos a ver una pequeña introducción para comenzar a conocer el tema, para comenzar a conocer qué son los procedimientos aduaneros y ya después poder ver cómo se componen estos, qué elementos hay, qué regulaciones tienen, etcétera. Precisamente me gustaría comenzar con una definición de los procedimientos aduaneros para poder, para irnos acercando a lo que son estos. Los procesos aduaneros son los procesos legales y administrativos que deben seguir las empresas y personas que importan o exportan mercancías. Son esenciales para garantizar que las transacciones comerciales internacionales se realicen dentro de los marcos legales vigentes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De esta definición que les acabo de dar, podemos sacar varias cosas que son importantes. En primer lugar, dice que son procesos legales y administrativos. Ya lo habíamos adelantado un poquito desde la clase anterior. Ya habíamos visto cómo los países pueden llegar a determinar qué productos, qué mercancías entran o no a su territorio, le graban esa entrada de mercancías con impuestos, revisan esas mercancías. Todos estos son procesos administrativos, pero a la vez también son legales. Por ejemplo, el imponer un impuesto, pues es un proceso legal. Verificar que se haya cubierto el impuesto para que pueda pasar el bien, pues también es un proceso legal precisamente. El verificar si se cuentan con los permisos para que pase esa mercancía al país es un proceso legal también, más allá de los administrativos, que serían, como les digo, por ejemplo, revisar que las mercancías no sean peligrosas, revisar que las mercancías vengan bien, entre otras cosas. Eh, la definición lo dice, estos procesos los siguen tanto las empresas como las personas que importan o exportan mercancías. Básicamente, esta aduana lo que regula o estos procedimientos aduaneros son procesos legales y administrativos, pero aplicables a comerciantes más que nada, porque son personas o empresas que se dedican a importar o exportar mercancías, o al menos que llevan a cabo esta actividad. Tal vez no se dedican a ello, pero están llevando a cabo una actividad comercial. Decíamos que también que garantizan transacciones comerciales para que éstas se realicen dentro de los marcos legales vigentes. Esto, pues, ya lo explicamos también un poquito en la anterior clase. Ya vimos que lo que buscan estas instituciones aduaneras es regular estas relaciones comerciales y regular las mercancías que entren a los diferentes territorios. Entonces, esto te permite tener un control y evidentemente también te permite garantizar que se respeten los acuerdos y los tratados internacionales, porque recordemos que, pues sí, hay tratados internacionales, hay organizaciones en los diferentes continentes, pero esto no significa que puedas hacer estas transacciones, que puedas importar o exportar mercancías a diestra y siniestra, no lo puedes hacer de manera arbitraria. Cada cada convención, cada tratado internacional va a establecer cuáles van a ser las mercancías objeto de ese convenio o cuáles van a ser las relaciones comerciales que van a entrar dentro de ese convenio o de ese tratado internacional. En realidad no queda al arbitrio de las partes decidir que, bueno, más bien, no queda en un segundo momento al arbitrio de las partes decidir qué importar o qué exportar. Esto ya se encuentra previamente definido en un tratado o convenio internacional
Obviamente, al momento de celebrar un tratado o un convenio, ahí sí queda el arbitrio de las partes. Las partes voluntariamente van a establecer cuáles bienes o mercancías pueden entrar, cuáles no pueden entrar. Y una vez que se celebre ese tratado, deben de cumplirlo y se debe de cumplir con la ley internacional en esta materia de comercio internacional. La importancia de estos procedimientos radica en que permiten controlar el ingreso y la salida de productos de un país, garantizando el cumplimiento de las leyes comerciales, de las leyes arancelarias y también de las leyes tributarias. Además, facilitan la recaudación fiscal y también previenen actividades ilícitas de contrabando. También de esto ya hemos platicado. Eh, es justo lo que les acabo de decir. Garantiza que haya un cumplimiento de las leyes comerciales, de leyes arancelarias, es decir, si se llega a un convenio de que se tiene que cumplir con cierta relación comercial, que se tiene que cumplir con cierta regla al momento de comercial, pues estas aduanas ayudan o permiten controlar que se cumplan con estas leyes. Lo mismo pasa con las leyes tributarias, que también ya les adelantaba cuando se pone que debe de cubrirse un impuesto para que entre un producto o para que salga un producto de un determinado país, pues las instituciones aduaneras nos permiten precisamente esto, que no pueda pasar el producto si no se ha cubierto con ese impuesto, con ese tributo. Y pues decíamos que facilitan la recaudación fiscal por lo mismo, porque las aduanas también se encargan de regular esta cuestión de cómo y cuándo se van a cubrir los impuestos y previenen actividades lícitas como el contrabando, porque ya decíamos que también dentro de estas instituciones se revisan las mercancías que entran y que están saliendo del país. Entonces, pues previenen que pueda existir una persona que ingrese de manera ilegal un producto al país o que saque de manera ilegal un producto del país. Existen normas internacionales como las establecidas por la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas que regulan precisamente estos procesos. En México hay una ley aduanera y existen también reglamentos específicos que dictan los lineamientos que deben de seguirse. Una vez que ya hemos visto que es la aduana, perdón, que son los procedimientos aduaneros, ya hemos visto la importancia de estos procedimientos en el comercio exterior y hemos visto que existe normativa internacional y nacional que regulan estos procedimientos. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de procedimientos. Ya nos adentramos un poco a lo que son estos procedimientos. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de estos. De hecho, pues estos ya están en la diapositiva. Existen diversos tipos de procedimientos aduaneros. Están los procedimientos de importación, están los procedimientos de exportación y de despacho aduanero. Obviamente, esta categorización depende de si se trata de una importación o de una exportación de mercancías. Ese es el criterio que se está tomando en cuenta para hacer esta diferenciación. En cuanto a los procedimientos aduaneros de importación, estos se refieren a los pasos que deben de seguirse para introducir mercancías a un país. Esto incluye la presentación de documentos, el pago de aranceles y también la inspección de las mercancías por parte de las autoridades aduaneras. Entonces, decíamos que los tipos de procedimientos que estamos clasificando aquí dependen de la importación o exportación de mercancías. Este en específico se refiere a la importación de mercancías, es decir, a comprar mercancías, a que ésta ingrese a tu país. Y decíamos que también dentro de este tipo de procedimiento aduanero, pues existen elementos importantes que deben de tomarse en consideración y que deben de llevarse a cabo para para que se pueda realizar esta importación, que está entre estos pasos a seguir, la presentación de documentos, pago de aranceles y la inspección de mercancías por parte de las autoridades aduaneras. Esto para que el producto pueda ingresar a tu país, para que los bienes, las mercancías puedan ingresar. Por otro lado, tenemos los procedimientos de exportación. En este caso,
los procedimientos son para la salida de mercancías de un país hacia otro. Aunque suele ser un poquito más sencillo que la importación, pues también requiere una serie de trámites que deben de ser cumplidos. Entre estos trámites o pasos que se deben de seguir para realizar esta exportación, pues también está el pago de tributos, por ejemplo, porque se tiene que pagar un tributo para ingresar la mercancía a un país. El país que va a recibir la mercancía tiene que verificarla, tiene que ver que todo sea seguro, que no esté entrando de manera ilegal ninguna mercancía, entre otras cosas. Decimos que a veces es más fácil por el tema de los convenios o tratados internacionales. Ya cuando se tiene un tratado, pues es más sencillo esta relación comercial. Pero bueno, pues esto ya lo hemos estado viendo a lo largo de esta clase y también a lo largo de la clase anterior. Por otro lado, está el despacho aduanero. Este es el conjunto de actos y de formalidades relativos al ingreso o la salida de mercancías y se realiza ante la aduana. Aquí el agente aduanal o el apoderado aduanal juega un papel clave ya que es el encargado de representar tanto a los importadores como a los exportadores en las aduanas. Entonces, a todo el conjunto de actos que se realizan en estos dos procesos de importación y exportación se le llama despacho aduanero y estos actos los realiza el agente aduanal o el apoderado aduanal. Estos procedimientos pues buscan garantizar que todo producto que cruce las fronteras de un país cumpla con los requisitos legales, con los requisitos fiscales y también con los requisitos sanitarios aplicables. Pues esto ya prácticamente lo vimos en una diapositiva anterior. Eh, el siguiente punto es la documentación en los procedimientos aduaneros. Un aspecto fundamental de los procedimientos aduaneros es la correcta presentación de la documentación, que precisamente ya decíamos que tanto en el proceso de importación como en el procedimiento de exportación es relevante la presentación de de una documentación, de documentos relativos a estos procesos. Algunos de los documentos que son más importantes son precisamente los que están viendo en pantalla, son estos cuatro, que son el pedimento aduanero, la factura comercial, el certificado de origen y la lista de empaque. Vamos a ver cada uno de ellos en esta diapositiva. El pedimento aduanero es el documento base que ampara la legal importación o exportación de mercancías. Contiene información sobre el tipo de operación, sobre el valor de la mercancía, sobre los impuestos aplicables y demás cosas relativas a esta importación o exportación de mercancías, pero esto que mencioné, pues ya son datos importantes que contiene este pedimento aduanero. Básicamente, este pedimento aduanero lo que hace es describir el acto que se va a llevar a cabo, porque contiene la operación que se va a realizar, contiene también el valor de la mercancía, contiene los impuestos que se van a pagar, pues prácticamente este documento contiene toda la información importante de esa operación comercial, de la mercancía pues que va a ingresar. Por otro lado, tenemos la factura comercial. Este documento es emitido por el vendedor, donde se describen las mercancías, el valor y los términos de la transacción. Este es esencial para determinar los impuestos y los derechos a pagar. Creo que es muy sencillo comprender esta factura, la emite el vendedor. En la factura, como cualquier factura, pues se ponen las mercancías que se están vendiendo, las mercancías que ampara esa factura, se pone el valor de las mercancías y en qué términos se realizó la transacción. Ya con esta información nosotros podemos determinar qué impuestos y qué derechos se van a pagar. Por otro lado está el certificado de origen. Este documento verifica el país de origen de las mercancías, lo cual es relevante para determinar si se aplican preferencias arancelarias bajo algún tratado de libre comercio. Esto también es sencillo porque está muy relacionado con cosas que ya hemos visto antes. Simplemente este certificado de origen te dice de dónde provienen las mercancías. Si, por ejemplo, quien está adquiriendo la mercancía es México
y en el certificado de origen se especifica que esa mercancía proviene de Estados Unidos, lo más probable es que aquí haya que se aplique una preferencia arancelaria, que puede ser no pagar impuestos o pagar un tributo o un impuesto mucho menor al común, porque recordemos que México y Estados Unidos tienen tratados en materia comercial. Entonces, muchas veces estos tratados lo que regulan es que hay una disminución en los impuestos o que simplemente no haya impuestos cuando se exporten o importen mercancías. Entonces, este certificado de origen tiene mucha relevancia para poder determinar eso. Porque si, por ejemplo, el que está ingresando la mercancía a nuestro país es un país con quien México no tiene ningún tipo de tratado, pues tiene que pagar el tributo común, por así decirlo. Por otro lado, tenemos la lista de empaque que proporciona detalles sobre el contenido de cada caja o el palete enviado. Es importante para facilitar las inspecciones aduaneras. Este documento pues únicamente nos dice qué mercancías están contenidas en el empaque. En realidad no amerita mayor explicación. Obviamente pues sirve para verificar que efectivamente tenga ese contenido el empaque. Antes de continuar con la siguiente diapositiva, ¿hasta aquí hay alguna duda? Ok. Eh, Ahora vamos a pasar a los procedimientos de inspección y verificación. Durante el proceso de despacho aduanero, las mercancías pueden ser sujetas a diversas inspecciones para verificar que se cumplen con las regulaciones aplicables. Los principales tipos de inspecciones son la inspección física, ese es el examen físico de las mercancías por parte de los oficiales de aduanas. Aquí las autoridades pueden abrir las cajas o pallets para asegurarse de que el contenido coincide con la descripción de los documentos. Está la inspección documental también. Aquí se revisan los documentos presentados, como por ejemplo el pedimento, la factura, el certificado de origen, para asegurarse que todo esté en orden. Y por último, están los controles de seguridad. En algunos casos, las aduanas utilizan tecnología avanzada como rayos X, como escáneres, para inspeccionar los cargamentos sin necesidad de abrirlos. Todo esto pues se hace con el fin de detectar contrabando, mercancías peligrosas o cualquier otra irregularidad. Entonces, en este procedimiento de inspección y verificación se llevan a cabo estos tres pasos. Se realiza una inspección física, que les digo es muy sencillo de entender. Es nada más verificar cada una de las mercancías físicamente. Eh, Abren las cajas, verifican que el contenido coincide con la descripción de los documentos. Obviamente esto está relacionado con la inspección de los documentos. Decíamos que la lista de empaque te dice el contenido que tiene el empaque, el contenido de la caja, de todas las mercancías que están dentro de ella. Entonces, pues yo precisamente en este proceso, lo primero que se verifica es esta lista de empaque, pero también se revisan todos los demás documentos que vimos en la diapositiva anterior. Y por último, pues se verifican las mercancías, pasan las mercancías por estas máquinas de rayos X, por escáneres. Todo esto pues se verifica antes de que la mercancía ingrese al país para dar una mayor seguridad. Este proceso de verificación pues es crucial para asegurar que las mercancías cumplan con todas las normativas sanitarias, con las normativas de seguridad y también con las normativas comerciales. Y decíamos que también para que no se ingresen mercancías peligrosas ni tampoco que exista contrabando. Por otro lado, están las tarifas y los aranceles. Las tarifas y aranceles son las cantidades que deben de pagar los importadores o los exportadores para que sus mercancías puedan cruzar las fronteras de un país. Son instrumentos de política fiscal y comercial. Ya hemos hablado en clases anteriores y también en diapositivas anteriores que existen
tributos o impuestos que deben de cubrir los países cuando entren y cuando salgan mercancías. Precisamente estos impuestos, estos tributos son las tarifas y los aranceles. Ese es el nombre que se le da. Existen varios tipos de aranceles. Los arancel pueden ser un arancel ad valorem, es decir, este tipo de arancel se basa en un porcentaje del valor de las mercancías. Por ejemplo, un 10% sobre el valor de una mercancía de 1,000 pesos, pues implicaría pagar 100 pesos en aranceles. Esta es una forma de calcular los aranceles, no es la única. También hay aranceles específicos. Este arancel se cobra por unidad física de la mercancía independientemente de su valor. Por ejemplo, 5 pesos por cada kilogramo. No importa si son naranjas, no importa si son plátanos, si es papa, se va a cobrar 5 pesos por cada kilogramo de esa mercancía. Y también hay aranceles mixtos, que es una combinación de ambos tipos, donde se aplica un porcentaje sobre el valor de la mercancía, pero también un monto fijo por unidad física. Puede ocurrir que se determine un 10% por el valor de la mercancía, pero además te van a cobrar otros 5 pesos por cada kilo de la mercancía. Estos aranceles pues están determinados en los propios tratados internacionales o en las regulaciones nacionales de cada uno de los países. Los países son quienes determinan las tarifas y los aranceles que se tienen que cubrir. Recordemos que decíamos que estos aranceles y estas tarifas pues son políticas para proteger los mercados nacionales y pues cada país las maneja dependiendo de su política económica, de su política fiscal también. El cálculo de aranceles también, que es otro tema importante aquí, depende del tipo de mercancía, su valor declarado y también su origen, pero también depende de los acuerdos comerciales vigentes entre los países involucrados. Lo que les dije hace un momento eran meros ejemplos. Decimos un 10% por del valor total de la mercancía, pero eso es solo un ejemplo. Como les digo, cada país determina su arancel. Los aranceles van a depender de qué mercancía se trata, van a depender del valor de la mercancía y van a depender también de dónde provienen, porque si provienen de un país eh, con el que cuentas o con el que tienes un tratado internacional, pues el arancel va a ser diferente, va a ser más bajo o simplemente no va a existir. Por otro lado, tenemos las sanciones y multas por incumplimiento aduanero. El incumplimiento de los procedimientos aduaneros puede acarrear sanciones y multas significativas. Las principales infracciones incluyen errores en la declaración. Cualquier error o inconsistencia en los documentos aduaneros puede resultar en multas. Por ejemplo, declarar incorrectamente el valor de las mercancías o también su clasificación arancelaria. Por otro lado, tenemos otra problemática que es el contrabando. El contrabando consiste en introducir o extraer mercancías de un país sin seguir los procedimientos legales. Este constituye una, de hecho, el contrabando constituye un delito. Si no mal recuerdo, está regulado en el Código Fiscal de la Federación y este delito pues puede resultar en sanciones penales, acarrea consecuencias penales. Si no mal recuerdo, porque ahorita no lo traigo muy fresco, si no mal recuerdo, este delito de contrabando tiene como consecuencia pena de prisión, pero además pues trae consigo una multa económica. Entonces, pues el contrabando constituye un delito. Por otro lado, la falsificación de documentos, la presentación de documentos falsos como facturas comerciales o como certificados de origen, también puede acarrear multas elevadas, incluso puede traer la prohibición de operar comercialmente, pero también esta falsificación de documentos constituye un delito, entonces también te puede acarrear una sanción penal. Las multas varían según la gravedad de la infracción, pero en algunos casos pueden representar un porcentaje del valor total de las mercancías o un monto fijo por cada infracción. Recordemos que en estos tres ejemplos que les puse, dos de ellos constituyen un delito, entonces
además de que tienen como consecuencia una multa, pues traen consigo una pena. Ya va a depender de qué cosa en concreto, evidentemente, pero esas son las consecuencias que pueden tener estos tres ejemplos que vimos. Ya para ir cerrando con esta clase, vamos a dar una pequeña conclusión. En conclusión, los procedimientos aduaneros son fundamentales para garantizar la legalidad, la seguridad y la eficiencia del comercio exterior. Las empresas que operan en este ámbito deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos aduaneros para evitar sanciones y para optimizar sus operaciones. Eh, También de todo esto podemos concluir o podemos sacar algunas reflexiones, algunas recomendaciones para las empresas. Es recomendable que contraten agentes aduanales que estén experimentados y que puedan gestionar adecuadamente los trámites. También es recomendable que capaciten a su personal en la correcta preparación de documentos aduaneros y que estén al tanto de las regulaciones cambiantes en materia de aranceles y también acuerdos comerciales internacionales. Porque al final de cuentas, pues una gestión eficiente de los procedimientos no solo garantiza el cumplimiento legal, sino pues también mejora los tiempos de entrega y también reduce los costos operativos. Antes de terminar con la clase, ¿hasta aquí existe alguna duda? Bueno, si no existe ninguna duda, recuerden que en caso de que ya después de la clase, pues, reflexionando sobre el tema, les surja alguna pregunta, alguna duda, pues no duden en contactarme por medio de la plataforma y con gusto les ayudaré a responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Dicho esto, sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Que tengan buen día. Muchas gracias.